Entonces, esta tarde vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí por escrito y el maestro nos ha dicho mientras pueda va a contestarlas. No sé si quiere presentar su saludo, entonces ya... Bueno, a partir de este momento vamos a dar el comienzo a las respuestas de las diferentes preguntas que han hecho los estudiantes de delegaciones. Espero pues que las respuestas llenen sus inquietudes y lleven algo superior para beneficio de ustedes mismos en el trabajo de la gran obra. También voy a advertir esto, como se les he dicho yo siempre, somos estudiantes todos, mayor o menor escala. Si alguna pregunta no la puedo responder, yo soy franco, pues no quiero ir a tratar de engañar, sino que las respuestas mías deben ser concretas, de cosas que conozco. Lo que no conozco no lo respondo, puesto que no está dentro de mi capacidad, y para ir a dar una respuesta mal dada, mejor no la doy. Vamos con la primera pregunta. Maestro, ¿cuántas y cuáles son los juicios cuando una persona desencarna? Se pasa por los 3 juicios que habla el maestro Samael, y de eso tengo conocimiento, que muchas veces la persona está buena y sana, caminando, negociando, comiendo, riendo, y ya está siendo enjuiciada. Pues que no necesita estar enfermo, grave, para ser enjuiciada. O sea, eso es una cosa que aparentemente ya con el intelecto o el razonamiento de nosotros no se comprende, pero la verdad es esa. Antes de hacer la siguiente pregunta, yo quiero pedir un poco más de silencio. Por favor, un poco de silencio. Muchas gracias. Maestro, ¿es verdad? Para ampliar un poquito esto. Como quiera que uno les toca revisar las listas de los desencarnados y los que están para... Esto va para ampliar un poco más la respuesta. Resulta que hay personas que ya han sido enjuiciadas y aparecen en la lista de los desencarnados, y sin embargo los ve uno caminando aquí más o menos en buena salud y ya son enjuiciados, ya han pasado por los 2 juicios. Falta el último, que es cuando le quitan le cortan el cordón de plata. Esto es para ampliar un poquito más, que no quede en vago la respuesta. La siguiente pregunta dice: Maestro, ¿es verdad que los niños menores de 3 años van, cuando duermen, a una parte especial del astral, donde no pueden entrar los mayores? ¿Cuál finalidad tiene esta? Aquí vemos la parte tridimensional, que es un niño, es un vehículo, podríamos decirle recién nacido, pero la parte interna es tan antigua como la de nosotros. Entonces eso es un error, creer que los niños van a un salón diferente, puesto que ellos son unos adultos en la parte interna. ¿Qué peligros existen al desencarnar y cuáles son estos peligros? Uno de los principales peligros que existe después de la desencarnación es la falta de conciencia del muerto, o el ego, o la esencia, y en ese momento que está uno desencarnado, dormido de la conciencia, se desplazan muchos elementos psíquicos o yoes
que pueden tomar cuerpo físico en otra persona o en un animal o en cualquier planta o lo que sea, y viceversa. Pueden desplazar nosotros agregados psíquicos de otros desencarnados que pueden tomar posesión del cuerpo de uno. Fíjense ustedes lo que es la falta de conciencia en el estudiante. Cuando una persona es consciente no sucede esto, pero inconscientes nos metemos a lugares donde podemos correr peligros de que otros demonios, hablemosle, lo tomen a uno como su cuerpo, para ellos expresarse y perjudicar la vida de uno. De modo que bien se desplazan de uno o logran entrar otros elementos que ambos desplazan de otros vehículos hacia uno. De modo que ese es un grave peligro, estar uno inconsciente, porque corre todos estos riesgos. Gracias, maestro. Siguiente pregunta dice: ¿de dónde proviene el rayo de la muerte? ¿En qué momento penetra en la persona? Desde el momento que está la orden, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia existe la lista de los desencarnados y que están para desencarnar, pues es desplazado de una vez el ángel de la muerte, que es el que viene a cortar el cordón de plata. ¿Todos los egos retornan o es posible que algunos no retornen? La respuesta está en el arte, pero bueno. Como les dije anteriormente, esto coincide con la misma pregunta que respondí. Unos son desplazados inconscientemente a otros vehículos o viceversa, vienen acá. Entonces eso es dos preguntas en una que tienen la misma respuesta. Gracias, maestro. Estas preguntas hasta aquí eran sobre la muerte física. Ahora pasamos a un segundo capítulo sobre el nacer. Maestro, ¿cuál es el resultado del adulterio? ¿Por qué las jerarquías castigan tan severamente este pecado? Dicen, todos los pecados serán perdonados menos contra el Espíritu Santo. El adulterio es el pecado más grande que nosotros podemos cometer, puesto que es el pecado contra el Espíritu Santo, y ese pecado no se paga con los tres factores. Es el único que no se paga con los tres factores, porque el iniciado tiene que venir a pagar aquí en carne viva ese pecado contra el Espíritu Santo, sea que el iniciado llegue a cierta etapa evolutiva y queda estancado cuando ya le sale el karma contra el Espíritu Santo, puesto que en un momento el iniciado quiere dar su último paso ya para llegar a la liberación, porque ese se lo dejan de último a uno. ¿Qué pasa? Entonces tiene una esposa o una sacerdotisa que no se presta para practicar el arcano. Entonces queda entre dos espacios el iniciado. No puede practicar con la esposa porque no se presta, no puede buscar otra. Ese karma varía mucho, puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, eso varía mucho de acuerdo al mal uso que ha hecho uno, o sea, el adulterio que ha cometido uno aquí en la vida. Porque fíjense que es un paso que lo tranca al iniciado de una vez, queda estancado hasta que humildemente tenga que pagar ese karma. Uno tiene que conservar la humildad y hacer la voluntad del Padre. No puede abrirse paso por otro lado, queda estancado ahí hasta cumplir su lapso de tiempo que le han asignado para pagar ese gran karma. Maestro, ¿de qué depende que la esposa quede encinta, aun si está pidiendo protección a la Madre Divina?
nosotros no podemos juzgar a nadie, puesto que un escape de un espermatozoide puede engendrar un hijo sin haber acto de fornicación. Entonces no podemos ir uno a señalar el mal, porque un escape lo tiene cualquiera. Practicando la transmutación puede haber un escape y un engendro. Son cosas que vienen de arriba para abajo, de las jerarquías superiores, para engendrar un hijo que viene a cumplir tal o cual misión aquí en el mundo tridimensional. O sea que eso no es un acto de fornicación, sino un escape. Creo que eso es. Maestro, en caso de que un cónyuge tenga pocas horas de descanso, y sea difícil trabajar en la madrugada, ¿es posible practicar en otro momento el arcano? Se ha aconsejado siempre la madrugada, después de la 1 de la mañana, puesto que ya el organismo está completamente descansado. Si se hace en el comienzo de la noche, el problema es este, que hay cansancio, la energía está cargada de otros hidrógenos más pesados y puede haber una caída sexual. Por eso se aconseja la madrugada, ya el cuerpo se ha recuperado, ha descansado y la energía ya ha normalizado. Entonces por eso se aconseja la madrugada. Una dama con un solo ovario puede practicar la muerte del ego en el arcano, puede crear cuerpos. Ya cuando falta un órgano de estos, queda deficiente para crear cuerpos solares. O sea que esa dama, en esas condiciones, tiene que trabajar con dos factores, porque el nacer no se le permite, puesto que ya hay una deficiencia. Entonces, pero sí puede trabajar con el sacrificio por la humanidad y la muerte, puesto que hay agregados psíquicos que no son tan fuertes y con la petición a la Madre Divina alcanza a eliminar algunos defectos más débiles y siempre eso es ganar terreno. No se puede decir que esa dama se va a estancar, no, se estanca si no practica. Si no pide a la Madre Divina, pues queda estancada. Pero si ella puede aplicar la muerte en marcha, pidiéndole a la Madre Divina, y muchos agregados psíquicos alcanzarán a morir. Maestro, ¿se deben explicar la práctica del arcano a una pareja de fase A si ellos ya conocen los libros y lo piden? En la fase A se puede explicar, porque a mí me ha sucedido mucho en viajes internacionales de que hay personas de fase A ya han leído algunos libros o les han comentado y le hacen esa pregunta a uno en la fase A, debe explicarla bien explicada, para que esas personas, si quieren, empiecen verdaderamente a vivir lo que es la transmutación. Maestro, ¿es reclutar niños ajenos? No se recomienda la adoptación de hijos ajenos, puesto que cada uno de nosotros traemos nuestro propio karma a este mundo. ¿Qué sabemos si ese niño trae un karma bien grande? Y al adoptarlo uno, entra uno a pagar también ese karma. Es algo incomprensible, porque dirían ustedes, falta de caridad. Pero tenemos el otro resultado, que es el karma, con que cada uno de nosotros venimos a pagar. Si el niño está pagando un karma y la pareja que lo adopte, pues entran a pagar el karma más adelante con él mismo, porque con él mismo le van a aplicar la ley. Entonces es echarse una carga uno más encima sin necesidad. Es como algo parecido. Si hay un mendigo en la calle
pidiendo pidiendo comida. Y ustedes se lo llevan para la casa, les dan comida, dormida, arreglo de ropa, lo tienen bien. Están metiéndose en un camino peligrosísimo. Porque el mendigo no está ahí porque sí, sino es que hay una ley que le está cobrando y al meterse a interrumpir uno esa ley, pues es castigado también, con el mismo mendigo lo castigan a uno. Son dos preguntas o dos respuestas casi de lo mismo, pero para que usted vaya teniendo un poco de conocimiento sobre lo que es el karma. Maestro, la mujer queda imposibilitada para trabajar en el segundo factor cuando extrae los ovarios. Eso ya está. Ya quedó. Y cuando extrae la matriz, igual. Cuando cortó o ligó las trompas de falopio, igual. Estas personas quedan imposibilitadas para los trabajos de cadenas, prácticas, etc. No vamos a llevar las cosas a extremos. Esa señora puede trabajar en el tercer factor, que es sacrificio por la humanidad, y puede pedirle a su Madre Divina también ayuda para eliminar ciertos agregados psíquicos. No vamos a ser extremistas, sino miremos las cosas ya de una forma por varias caras. No vamos a llevar al extremo porque en realidad causa uno daño con eso. Mucho se puede hacer una señora que está operada, mucho puede hacer por sí mismo, porque tienen las puertas abiertas siempre para trabajar y luchar. Gracias, maestro. Maestro, ¿cómo diferenciar una pausa magnética de una impotencia sexual? Es muy notorio que una pausa magnética no se prolonga tanto. En cambio la impotencia sí se prolonga. O sea, es por tiempo casi indefinido si no se hace remedios. La pausa magnética es de corto tiempo. En eso se diferencia lo que es la impotencia a la pausa magnética. Maestro, ¿a qué se debe la pérdida de estímulo en la relación sexual de las parejas? Hay algo que he visto y que en realidad la mayor parte de parejas no saben convivir. La caricia o la carexia es indispensable en todas las parejas, tengan el tiempo que tengan de casado, porque las caricias o carexias, como se le dice, van alimentando aquella chispa del amor que debe existir en las parejas. Entonces, es que la caricia es indispensable en las parejas. Pueden tener los años que tengan, no importa. Siempre eso sostiene a las parejas. No viene frialdad ninguna. Se terminan muchos conflictos con las caricias. De modo que eso lo recomiendo para conservar las parejas ese equilibrio. Gracias, maestro. ¿Quién ayuda al iniciado en el ascenso del Kundalini? ¿Quién ayuda al iniciado al ascenso del Kundalini? Cuando se trata ya de la transmutación de la energía del Kundalini, es la Madre Divina la que se entiende para ascender el Kundalini, despertarlo. La Madre Divina siempre es la que procede de ese campo. Voy a hacer un paréntesis para pedir a las personas que tienen un radio prendido que favor apagarlo, porque eso está dañando la grabación que se está haciendo de las preguntas. Muchas gracias.
venerable maestro Samael dice que no debemos derramar el vaso de Hermes, pero alerta sobre los riesgos de trabajar sin conocer bien el cuerpo de doctrina y sin cambiar su manera de pensar y sentir. Hasta que se haya logrado esa condición, ¿qué se debe hacer con las energías? Cuando no hay educación sexual, no ha entendido el estudiante bien el proceso, hay peligros en cuanto que pudiéramos en una práctica de transmutación o de la unión de la pareja mal hecha puede traer malas consecuencias. ¿Cuáles son? Que esa energía, si llega uno al abuso, a la alteración demasiado, entonces esa energía puede que uno se retire a tiempo, pero no sea transmutado, y entonces esa energía se riega por el organismo, quemando algunos conductos o canales que corresponden a la parte etérica o astral y causar algunas dolencias en el organismo. De modo que eso hay que tener mucho cuidado. Siempre en la parte de la sexología se debe estudiar y comprender muy bien para no correr estos peligros. Muchas gracias. Maestro, ¿cómo se define el sexo normal? ¿Admite el derramamiento seminal o no? Ha habido mucha falta de entendimiento sobre esta categoría del sexo, y la realidad del sexo normal es la persona común y corriente, que no sabe transmutar su energía, en fin, una gente común y corriente, como decía el maestro Vicente y toda la gente. ¿Sexo qué? ¿Me dice ahí? Normal. Es el sexo normal. Suprasexo, ya los alquimistas, los que hemos aprendido a manejar y a manipular nuestras energías para crear nuestros cuerpos. Suprasexo. Infrasexo, los homosexuales. Maestro, ¿es posible crear los cuerpos solares sin morir? Cualquiera puede crear sus cuerpos solares, hasta el cuerpo mental puede llegar a crear sus cuerpos solares sin morir, pero tenemos el resultado negativo de eso, que es el Hanamusin. Entonces se convierte uno en un demonio depravado, corrompido. De modo pues que lo mejor es trabajar con equilibrio, que la muerte vaya ligada al nacimiento, y así va uno ascendiendo positivamente sin correr este peligro de volverse un Hanamusin. Maestro, un individuo que fornique conscientemente, soltero o casado, ¿qué le sucede internamente? Bueno, esa pregunta me parece que da cabida a dos respuestas, puesto que no está bien hecha. Me está preguntando de un estudiante o de una persona externa. Estudiante. Bueno, el estudiante, sea soltero o casado, recibe su castigo, porque doble castigo, puesto que ya tiene conocimiento de lo que es la castidad y de lo que son las leyes kármicas que castigan todos estos hechos que ya hace uno a conciencia.